Pues, muchas gracias. Ahí está ya. Muchas gracias por la presentación, Eli. Bienvenidos y bienvenidas a todas. ¿Cómo están? Pues el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre las crisis emocionales, cómo hacemos la intervención. Les voy a platicar un poco sobre mi trabajo, cómo podemos hacer intervenciones sociales a partir de la psicología y tal vez algunas técnicas, algunas sugerencias en caso de que les toque realizar una intervención. Para poder seguir, me gustaría algunas participaciones, conocerles. Veo que hay el grupo, es un grupo mediano, bueno, de chico a mediano, entonces podemos platicar más a gusto, ¿va? Bien, entonces, para poder platicar, vamos a escuchar a alguno de ustedes. La pregunta sería, ¿qué les ha convocado este diplomado? O sea, ¿qué ustedes han esperado desde que se inscribieron a este diplomado? También, ¿qué les ha inspirado, qué les ha motivado internamente el estar aquí? Seguramente habrá uno que otro que se haya dedicado a la psicología o que sea psicólogo o psicóloga. Habrá quienes no. Entonces, podrían participar las personas que sean de la disciplina o no sean de la disciplina, que nos digan por qué sí, siendo de la disciplina, y por qué no teniendo la disciplina me interesa muchísimo este tema. ¿Quién quiere comenzar? Levantó la mano Lidia. Adelante, Lidia. Gracias, muy amable. Buenas noches, Aida. Pues yo no tengo ninguna formación en psicología, soy contadora pública, tengo una maestría en educación, pero a partir de la maestría y de dedicarme a la docencia, también presido una asociación civil desde hace 15 años. Entonces me doy cuenta que hay muchas personas, incluyéndome, que de repente traemos un alma rota, traemos algo roto por dentro, que según nosotros no pasa nada, pero que de repente la rodilla se nos dobla, que de repente la cara se nos cae y que tal vez la lágrima rueda. Entonces, esa parte de conocerme y conocer a las personas y poder brindar una ayuda más profesional, me invitó una amiga el año antepasado, 2019, a partir de un suceso que yo viví, un accidente muy fuerte que me cambió mucho mi perspectiva de vida, pero que aquí sigo. Entonces, esa parte a mí me ha interesado mucho y curiosamente cada vez que yo voy viendo un capítulo de resiliencia, que he tomado previamente los cursos del Museo de Memoria y Tolerancia y de Mujeres Resilientes, veo la certificación, o sea, yo ya la veía como un sueño, como poder alcanzarlo, como una meta. Y cuando vi que se abrieron este curso, de inmediato me inscribí porque yo sentía que era para mí, que no tiene nada que ver con mi formación académica, pero sí con la maestría que es la docencia, porque el alumno viene ya cargando muchos costales de piedra y a veces se topa con una docente que está peor o igual que ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo poder extender una mano sin que tú te vayas de cara? Eso fue para mí el poder llegar a este diplomado. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Sí, uno puede pensar que ahí está el cliché, ¿no? De que los psicólogos o las psicólogas, por ya dedicarnos a esto, tal vez no tenemos, como bien dices tú, un alma rota, pero en realidad, ¿quién no la tiene, no? O sea, yo creo que la población entera tiene alguna cosa fracturada, ¿no? En su vida, creo que incluso estamos construidos, Lidia, a través de la fractura. Igual ahorita lo comento. O sea, no podríamos no ser nosotras como personas si no es a través de esa fractura, de algo que nos falta, porque justamente esto que te convoca a ti a buscar y dijiste, yo lo vi y lo quiero, tiene que ver con eso, algo que está en falta y por fortuna, por fortuna tienes algo en falta, porque eso te hace movilizarte y estar aquí. De lo contrario, no te moverías y estarías, digamos, en el lugar donde está. Y no es que esté mal o bien, cada quien, pero justamente esta fractura, esto que tú le llamas alma rota, nos hace movernos. Entonces, pues muchas gracias y bienvenida. Gracias, igualmente. Muy amable. Bien, ¿quién más? ¿Quién sigue? Ana, Hola, buenas noches. hola, buenas Em, noches, Ana. pues yo tuve la fortuna de conocer
a Merce ahora en este contexto de pandemia y ha sido de una súper ayuda porque por diversas circunstancias en este confinamiento, pues fui desprendiéndome de mis redes de apoyo, ¿no? O alejándome de mis redes de apoyo. Y en esta virtualidad, pues, encontré a la asociación y ha sido de muchísima utilidad en un momento en el que la docencia me llegó a pesar muchísimo al no tener ese contacto con el otro y las circunstancias también en mi contexto de que pues ni siquiera nos podemos conectar porque los chicos no tienen los recursos, entonces me volví una administrativa de estadísticas y una serie de formatos impresionante y al mismo tiempo tener a mis hijas al lado de mí conectadas y esta dinámica de estar al mismo tiempo de mamá, de intentar ser docente y todo eso, pues sí me generó una crisis bastante fuerte y yo sabía que tenía como que estar para todo el mundo, pero no sabía cómo hacerle, ¿no? Entonces me cayeron del cielo en ese momento, ¿no? Y ya conociéndolos, pues acercándome a los programas, aprendiendo y todo esto, pues el diplomado se convirtió en un sueño, como dice Lidia, ¿no? En un nuevo proyecto de vida. Muy bien, muchas gracias, Ana. Entonces, tú eres profesora De de qué, bachillerato. de bachillerato, Así es, de pues, bachillerato. con personas en la plena adolescencia. Bueno, ya pasando, ¿verdad? Un poco más la adolescencia, pero Sí, mis alumnos son de tercer año, entonces mis chicos pues están en ese proceso de despedirse del bachillerato e ingresar a su vida laboral, la mayoría de ellos, y algunos a sus estudios superiores, ¿no? Pues esta dinámica también se fracturó enormemente, este proceso, esa transición en esta situación, ¿no? En estas circunstancias, ¿no? Y muchos límites que tuve de por medio. O sea, yo estaba acostumbrada a brindar apoyo en vías de su ingreso y pues ahora por cuestiones, como podríamos decir, administrativas, reglamentarias, pues no estaba yo autorizada para ello, ¿no? Entonces fue bastante complicado eso. sí, es complicado, y más que es estas nuevos dispositivos, estas nuevas dinámicas, nos cuesta trabajo como irnos acostumbrando al uso, ¿no? Hablarle directamente a una computadora, a un celular, de pronto como que despersonaliza la situación, y en tanto que pues somos personas que cuando hablan a otra cara, pues también nos alcanza a despersonalizar un poco a nosotras mismas. Entonces justo ahí está el rebote de ese sensación de que algo no está bien, de que algo falta, y se agudiza más el esto de querer controlar todo, ¿no? Buscamos esto que mencionas, te piden estadísticas, justo como no hay una forma de control aparentemente que se tiene aparentemente en el aula, pareciera que buscamos esto como para controlar y termina siendo como a veces un poquito, digo, se entiende, estamos en un proceso, ¿no? Pero termina siendo un poquito vigilante, ¿no? Así es. El proceso. Claro, ok, muy bien. Bueno, Bueno, pues muchas gracias, Ana. ¿Alguien más? Hasta ahí. Bueno, a ver, Marcela. Hola, buenas noches. Buenas Pues en mi caso, sí, gracias. Yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y realmente este curso me interesó porque yo comencé como voluntaria en una fundación hace poco más de un año que se llama BIFAC, Vida y Familia, donde apoya a mujeres embarazadas en estado vulnerable. Entonces yo empecé como voluntaria y al tiempo pues se me dio la oportunidad de ser consultora. El objetivo es dar como un acompañamiento emocional pues a las beneficiarias, que son estas chicas que requieren apoyo. Evidentemente, pues hay pues psicólogas, psiquiatras, dependiendo de su perfil y de sus necesidades, pues evidentemente ya se les canaliza con este tipo de profesionales. Entonces, aunque bueno, se me ha dado capacitación y hay un manual, sin duda, pues sí,
hay un compromiso y pues una necesidad de un mayor aprendizaje y de poderlas pues acompañar de una mejor manera para que sea como mucho más redituable en este caso y pues poder lograr como mejores objetivos en función de sus necesidades, ¿no? Entonces de ahí mi interés de, pues ahora sí que capacitarme. Evidentemente esto pues me sirve a mí pues en la vida personal sin duda alguna, ¿no? Pero en este caso pues mi intención también es poderlo, pues poner al servicio, ¿no? De las chicas, en este caso con las que me toca pues trabajar y apoyar. De acuerdo, entonces trabajas con mujeres, o sea, y Así es. es la primera ocasión que te toca trabajar con mujeres porque, digo, pienso en comunicación, mujeres, o sea, ¿fue algo como fortuito o llevas ya tiempo trabajando con otros grupos? Realmente es la primera vez porque mi experiencia está enfocada más en trabajar en agencias de relaciones públicas, de comunicación, en corporativos, pero ya así como realmente, y he ayudado a algunas causas sociales, ¿no? Pero realmente es la primera vez que estoy como trabajando ya con como grupos vulnerables, en este caso mujeres embarazadas. Bien, ok. Perfecto. Ahorita les platico también en el caso de mi trabajo. Yo trabajo, como les comentaba Eli, en gobierno y justo también, pues parte de las atenciones que hacemos tiene que ver con grupos de atención prioritaria, que en este caso las mujeres son un grupo en situación de vulnerabilidad. Y pues ahorita lo comentamos. Muchas gracias, Marcela. Gracias. ¿Alguien más? Anímense, es bueno, justo a veces cuando no estamos presencialmente, pues tenemos que suplir algunas dinámicas y platicar, verlas a la cara, que podamos platicar, eso a veces facilita muchísimo. Bien, si ahorita no, al ratito seguramente en alguna intervención, alguna pregunta que les haga, pues pueden comunicarlo con video o pueden escribirlo ahí en el chat, ¿sale? Bien, entonces vamos a platicar hoy, les platico sobre mi trabajo. Mi trabajo, que es Locatel, no sé si conocen Locatel. ¿Sí? Marcela dice que sí. No sé si hay personas, si todas las que estamos aquí somos de la Ciudad de México o hay personas fuera de la Ciudad de México. Pero para las personas que son fuera de la Ciudad de México, les platico que Locatel es una institución gubernamental local que se generó en 1979, o sea, lleva muchísimos años trabajando, más de 40 años. Y aquí en Locatel, en un inicio, la institución se planeó para poder trabajar la localización de personas. Ustedes saben que en el sismo del 85 fue, ¿no? En el sismo del 85 se necesitaba apoyo y la institución que pudo ser como este puente de comunicación entre la ciudadanía y el gobierno justamente fue Locatel. Entonces, a partir de ahí comenzó a tener otra dinámica, otros auges y empezaron a haber otros servicios. Actualmente, Locatel, no sé si conocen cuál es el teléfono de Locatel. Sí, no lo sabemos, ¿no? Miriam dice que sí. ¿No? Sí, Marta también. Exacto. El teléfono es fácil de memorizarlo. FABS 56 58 11 11, que ahora, como estamos en un proceso de digitalización, ya es el asterisco 0311. Así como existe el 911, o sea, 911, que es el teléfono de emergencias, ahora el teléfono de atención ciudadana lo utiliza Locatel a partir de este asterisco 0311 y está dedicado a dar atención que no sea atenciones emergentes. Bien, entonces, en su momento, pues con este teléfono pudiesen las personas no solamente localizar a otras personas perdidas, sino también vehículos, comenzaron a generarse reportes diferentes, acopio, por ejemplo, para damnificados, situaciones como banco de sangre, y así, como que se fue fortaleciendo hacia la ayuda social. Locatel también tiene un área, bueno, actualmente se divide en área informativa, que si tú gustas, no sé, consultar el Hoy No Circula, pues Locatel lo tiene, ¿no? Si gustas becas de niños y niñas, uniformes escolares, adulto mayor, todo lo que tiene que ver con programas y servicios de la Ciudad de México, tú hablas e informativos, esta área te da esa información. Además de eso, tenemos un área que se encarga de los reportes de personas extraviadas
Y recientemente, desde el 2019, se creó algo que se llama SWAC. ¿Alguien de aquí conoce qué es el SWAC? Bueno, el SWAC es algo que, si son de la Ciudad de México, allá se los dejo para su vida cotidiana. Si ustedes de pronto, su luminaria fuera de su calle, pensando, por ejemplo, en mujeres en situación de vulnerabilidad, no sirve una luminaria, hay un bache, hay un árbol que se va a caer, todas las situaciones que pueda haber en la ciudad, ustedes entran a la página del gobierno, le ponen ahí SWAC o Sistema Unificado de Atención Ciudadana, y ahí le dan en atención ciudadana y es un formulario en realidad. Entonces es para generar un reporte. Ahora los reportes, en vez de ir a la alcaldía, que es muy engorroso y luego ustedes saben que se presta a la corrupción y demás, se creó ese sistema porque la idea de la jefa de gobierno es generar justo una digitalización para combatir la corrupción y hacer los trámites más fáciles. Entonces, si ustedes desean hacer, pueden entrar al SWAC para realizarlo. Ahí pueden poner quejas, sugerencias, solicitudes de alguna cosa en la calle, alcantarillas, agua, etcétera, ¿no? Entonces, eso se une y también generamos eso. Y la otra área es un área que es territorial. Ustedes han ido a un concierto y han visto afuera del concierto como un stand, un módulo de localización de personas. Bueno, Locatel también se va a la zona territorial. Y por último, tenemos un área que es el área especializada, que creo que pocas personas la conocen. Es el área a la que, digamos, me encuentro a cargo, que es servicios integrales y especializados. En esta área damos 4 tipos de asesorías. Sería la veterinaria, la médica, la jurídica, y una de ellas, ándale, Marta, es ADIP CDMX, Sistema Unificado, justo, es por ahí. En sí, no solamente en esa es la Agencia Digital de Innovación Pública, Marta, que es a donde pertenecemos. Esa agencia digital se creó en el 2019 y nosotros veníamos de otra institución y nos pasaron a la DIP. Y en la DIP están creando muchos sistemas digitales para la ciudadanía. Bien, entonces, en esta área tenemos atención psicológica. ¿Estos servicios solo son para Ciudad de México? Son para Ciudad de México, sí, desde el SWAC, desde el Sistema Unificado. Y nosotros en Locatel sí atendemos Ciudad de México, zona conurbada, y si alguien nos habla hasta de Estados Unidos, por supuesto no negamos la atención, les damos las asesorías. Pero el SWAC sí se genera solamente para la ciudadanía. Bien, bueno, entonces, les decía que damos también atención psicológica y es en este servicio donde podemos asesorar a las personas, orientarlas cuando tienen una situación, entre varias, por ejemplo, una situación de crisis emocional. Nosotros atendemos vía telefónica y vía chat, las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces, bueno, ahí esa es parte de mi labor diaria. Locatel es una institución, pues, según como mi experiencia la nota, pues muy noble. Con la ciudadanía tratamos de, pues, mejorar las cosas. Tenemos mucha demanda desde que se puso esto del tema de la pandemia. Híjole, pues se ha incrementado muchísimo porque uno de los servicios que ahora tenemos justo es lo que tiene que ver con vacunación, lo lleva Locatel. Entonces, si ustedes quieren saber fechas de vacunación, cuándo me toca, la primera, la segunda, rastreamos personas que tienen, hubo un tiempo, ahorita ya no se está haciendo tanto porque van cambiando las necesidades, pero hubo un momento donde si una persona salía positiva, porque tenemos hay un acuerdo con CEDESA, con Secretaría de Salud, en ese momento podíamos rastrear quién era y le hablábamos por teléfono a todas las personas posibles infectadas para avisarles. También tenemos otra cosa que se llama QR, no se conocen los cuadritos de QR. Con esos cuadritos, pues tú entrabas a una plaza y ponías tus datos de que entrabas y las personas que habían entrado media hora antes o media hora después, les llamábamos para comentarles, ¿no? O sea, se hicieron una serie de estrategias para poder atender a la ciudadanía en el tema de COVID. Entonces, pues ese es mi trabajo, eso es lo que hoy día me dedico y además pues me dedico a la clínica, doy consulta y pues las conferencias, doy clases, etcétera, ¿no? Esa es parte de cómo una psicóloga se puede, o alguien que se dedica a la psicología, puede hacer una intervención
desde su actividad, no solamente en un consultorio, sino también, por ejemplo, en gobierno. Ahora bien, vamos a pasar a hablar sobre cómo realizar una intervención en crisis emocional. A ver, a ustedes ya nos mencionaron algunas de sus compañeras que incluso ellas mismas han vivido una crisis emocional. Pero, ¿qué es una crisis emocional? Es importante no irnos solamente con el sentido común, porque si nos vamos con el sentido común, luego la metodología, los resultados no son los más favorables. ¿Qué es una crisis emocional? ¿Qué pasa internamente con un sujeto que tiene una crisis en sí mismo? ¿Qué sucede? Lo que se les ocurra o me voy a ir de dedazo. A ver, Fabs. Pues durante una crisis es que la persona se enfrenta a una situación inesperada y siente que no puede con ello, que no puede seguir su vida de manera normal, que no puede seguir su vida de una manera digna y de una manera estable. Siente que el problema es más grande que sí mismo o que sí misma y sí pierde la estabilidad cuando está en una crisis. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Bien, aquí vamos a entender, crisis tiene que ver con un conflicto. Y desde la psicología nosotros y nosotras decimos que un conflicto tiene que ver con algo interno, con algo externo que está sucediendo. Cuando hablamos de una situación, decía nuestra compañera, que no hay estabilidad, ¿no? Que algo pasa que pierde la dignidad. Bueno, en este caso hay una situación que tiene que ver con algo que se quiebra, digamos, en el exterior, todo lo que nos defiende, que en psicología le podemos llamar mecanismos de defensa, ¿no? Tenemos muchos mecanismos de defensa para poder afrontar las cosas en el día a día. ¿Cómo puede ser, a ver, un mecanismo de defensa? Hay psicólogos, psicólogas por aquí que nos pueda decir. La risa, la gente que se ríe. La risa puede ser, sí, claro, pero va a haber más allá, vámonos. La risa, mira, bueno, ahorita les digo, la risa de mecanismo de defensa, cuando se dice que te ríes y, ay, es que estás nervioso, ¿no? La risa es una forma de que estás mostrando que algo de lo que sucedió te identificó. Significa que se rompió el mecanismo de defensa. Tiene que ver, pero no es propiamente un mecanismo de defensa. A veces se escucha eso digamos, como una caricatura de la psicología, como si se ríe es un mecanismo de defensa. No, en realidad, sí puede ser que esté nerviosa la persona, pero depende de la situación. Una risa tiene que ver con que algo sucede internamente y se rompe más bien, ¿no? La negación, claro, la negación puede ser un mecanismo de defensa, como no, yo no soy así, ¿no? O decía Freud, si conocen a Freud, el que generó el psicoanálisis, ¿no? La evasión. Exacto, Marta, la evasión. Entonces, ¿qué decía Freud? Justamente eso, cuando analiza un caso, uno de sus pacientes le dice sobre un sueño, ¿y quién era esa persona en el sueño? Y el paciente le dice, no lo sé, pero lo que sí estoy seguro que mi madre no era. Entonces, ¿quién era? Su madre. Su madre, ¿no? Entonces, justo, esa es una forma, también es un mecanismo de defensa, la negación. Y la evasión que decía hace un rato también su compañera, una forma de evadir puede ser. Freud hablaba en su momento de algo que se llaman formaciones del inconsciente, que significa que hay algo desde el interior que nosotros normalmente tapamos, la agresión. La agresión más bien no, la agresión no es que sea un mecanismo de defensa propiamente, o sea, sí significa que te defiendes, pero la agresión tiene que ver ya cuando hay una respuesta y se rompió justamente ese mecanismo. Es parte, pero no propiamente, tal vez no está tan formado, tan simbolizado, tan estilizado, ¿no?
Entonces, estas formaciones del inconsciente que hablaba Freud, que eran, por ejemplo, la risa, el chiste, cuando te cuentan un chiste, esa es una. La otra podría ser la evasión, cuando olvidas algo, ¿no? ¿Les ha pasado que, no sé, tenían un examen y justo el día del examen se les olvidó? ¿O tenían una cita y justo ese día de la cita se les olvidó? ¿No? Todas estas situaciones son mecanismos de defensa. Entonces, normalmente las personas nos movemos en el mundo a través de mecanismos o configuraciones, por ponerla de otra palabra, para poder movernos en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en una crisis emocional? Que hay algo de ese mecanismo que se rompe, se fractura. Pensemos también en lo que estamos haciendo ahorita, lo que tiene que ver con lo racional, con lo intelectual. El intelecto también es un mecanismo de defensa, ¿cierto? Porque se construye algo para poder movernos en el mundo. Digamos que lo intelectual está muy desde lo consciente, desde lo racional, ¿no? Es muy una cosa para, como una careta, algo para irnos defendiendo y movernos en el mundo. Entonces, ante una crisis emocional, justo se rompe esto y es cuando viene lo que decía Fabs, una falta de estabilidad. Sin embargo, pensemos que ante toda crisis, como comentábamos al principio, el mutismo también puede ser, aunque ahí sí, hay un shock, ¿no? Y no estamos entendiendo lo que está sucediendo en el mutismo, y ante no entender esto, muchas veces hay algo de la realidad interna se proyecta y simplemente no sé cómo simbolizarlo, no sé cómo representarlo por fuera y enmudezco, ¿no? Bien, entonces, retomando el tema de la crisis emocional, nosotras lo que hacemos aquí justo es poder identificar qué es lo que se rompe, qué es lo que se genera una ruptura para poder hacer la intervención. ¿Sale? Entonces, vamos a revisar algunos conceptos para poder saber qué hacemos frente a una crisis emocional. Y esto lo van a poder encontrar pues muchas veces en manuales, son conceptos que se manejan como muy prácticos. Bien, vemos del lado izquierdo que dice organizaciones psíquicas y realidad psíquica. Y a la derecha tenemos un conjunto de conceptos que se utilizan en la intervención. Ahora bien, ¿qué es la realidad psíquica? Si alguien me puede decir. ¿O a qué les suena a ustedes la realidad psíquica? Es lo que se está viviendo. Ajá, exactamente. ¿Otilia? Sí, servidora. Muy bien, muchas gracias. Lo que se está viviendo, ok. ¿Qué más? En esta realidad psíquica, yo pienso que, no pienso, participan varios factores de la persona. Se contempla que en ella puede haber, como lo acertadamente lo dicen, que la persona queda muda, queda sin, como que quedara sin una personalidad presente en ella, como que efectivamente se va de esa realidad y entonces empieza ahí la crisis emocional. Se tiende también a la lejanía o tiendes al rechazo. Son factores que se conjugan y que a veces los espectadores o quien estamos alrededor de quien está presentando una crisis no podemos, o porque no sabemos, mejor dicho, ¿no? Enfrentar esa situación de la persona que está sintiendo esta crisis. Sí, justo. Esto que mencionas tiene que ver con cómo la persona mira su realidad, ¿no? Cómo la persona vive. Y no es un concepto menor, que uno diga, bueno, pues es lógico que cada quien tenga su perspectiva. No, tiene que ver con justo la intervención. Porque uno de los grandes temas que pasa con las personas que nos dedicamos a la psicología, sea psicólogo, psicoanalista, psiquiatra, tiene que ver con desde dónde hace una intervención.
Y si no tenemos claro el tema de la realidad psíquica, la intervención está muy ensimismada, tiene que ver con lo que yo creo que la otra persona quiere, pero está muy alejada y estamos muy enganchados. Entonces, tenemos que partir de que, por ejemplo, cuando damos una consulta, ¿no? Cuando hacemos clínica, si nosotros hacemos la clínica desde pensar, desde lo racional, desde lo que tiene sentido, desde lo que tiene congruencia, ahí pues ya no estamos haciendo una intervención clínica propiamente. Estamos ahí platicando, echándonos un café o lo que quieran, pero no es una intervención propiamente clínica que implique un respeto a la otra persona. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué pasa si estamos platicando, digamos, en un consultorio, tenemos a la otra persona y la otra persona nos cuenta una mentira? ¿Ustedes qué harían si su paciente les cuenta una mentira? Ustedes saben que es una mentira por azares del destino, pero les cuenta y les construye una mentira en su consulta. Yo creo que como si es tu paciente, lo primero es que no puedes juzgar a la persona. Y tener empatía, tratar de entender sus circunstancias y hay una razón por la que está mintiendo. Entonces, dices tratar de entender a la persona y, sí, y checar una razón, dijiste, ¿no? Pues debe haber una razón por la cual miente. Tal vez se está protegiendo, tal vez es un mecanismo de defensa. Y nuestro trabajo como personas que atienden la psicología sería develar esa razón. No lo creo. No, yo digo que, o sea, el saber que hay una razón es para nosotros, para no juzgarlo o no juzgarla, para no juzgar a la persona. Entonces, entender, hay una razón por la cual esta persona me está mintiendo y no juzgar a la persona y ser empático. Bien, entonces, muy bien. Entonces, justo ahorita que haces la acotación de la razón tiene que ver. ¿Por qué? Porque la realidad psíquica implica que lo que nos cuente la paciente o el paciente es verdad. Así sepamos que es mentira por lo que sea, es una verdad. Sea mentira, sea que nos cuenta un sueño, sea que nos cuenta una fantasía, partimos de que lo que nos dice la otra persona es real y tiene que ver con la realidad psíquica, porque así lo vive, porque así lo ha construido, etc. Y no se trata de que tengamos que hacer una intervención en ese sentido desde la razón. Vamos a utilizar tal vez el intelecto o las cosas racionales solo y únicamente cuando hay un fin claro, cuando tengamos que contener a la persona. Posiblemente vamos a ocupar eso para aterrizarla a una realidad más tangible para que se pueda estabilizar. Pero en una intervención regular, clínicamente, partimos de que lo que nos diga es así. Y tiene que ver con la empatía, pero ahorita vamos a pasar a esa parte de qué es eso de la empatía. Entonces, la realidad psíquica para cada una de las personas va a ser diferente de acuerdo a su organización psíquica. Fíjense cómo estoy ocupando la palabra psíquica y no la palabra mental. Son cosas diferentes. La mental tiene que ver a situaciones más biológicas, orgánicas, y la parte psíquica, en mi caso, por ejemplo, que yo me dedico al psicoanálisis, tiene que ver con la construcción. O sea, cada uno de los dos conceptos tiene construcciones teóricas muy diferentes, y al tener construcciones teóricas muy diferentes, van a tener abordajes, metodologías muy diferentes, ¿sale? Entonces, partimos de ese lado. Cada persona tiene una realidad psíquica. Entonces, no se trata de contradecir a la persona, decirle que sí está bien, que está mal, sino de escuchar lo que nos está tratando de decir. Ahora, vámonos del lado derecho de la diapositiva. Vienen 4 conceptos ahí bien básicos y muy importantes en las intervenciones. Decía su compañera Fabs, empatía. ¿Qué es empatía? Digo, abierto a todas, ¿no? O a todos. ¿Qué es empatía?
es tratar de ponerte en comprensión con lo que está ocurriendo con la persona que estás escuchando. Tratar de ponerte en comprensión. Bueno, Por la ahí, comprendes, no. Ajá. no, mire, es esta parte de comprenderla y de alguna manera relacionar lo que le está sucediendo y ser empático en el sentido de que haya comprensión a lo que estás escuchando. Ok, va por ahí. Ahora vamos completando la información. ¿Quién más nos quiere decir qué es empatía? Yo volvería a que es tratar de comprender a la persona sin juzgarla. Ok, va por ahí. Comprender sin juzgar. ¿Alguien Sí. más? Dice Eneida, es escuchar a la persona y comprenderla. Ok, bien. La comprensión se las cambiaré un poco más por entendimiento en el sentido más racional que en comprensión. Les voy a decir por qué. Porque muchas veces cuando decimos que somos empáticos, lo vemos como un sinónimo de calidez, amabilidad, sinónimo de tratar de un poco cobijar, el famoso ponerme en los zapatos de la otra persona. Y todo eso que acabo de mencionar no es empatía, todo eso es simpatía. Entonces, justo lo que tenemos que, si partimos de esto que acabo de decir, las intervenciones van a ser más adecuadas. Fíjense que ahí en el trabajo tenemos pues un grupo de psicólogos y psicólogas y les hacemos retroalimentaciones constantemente. Escuchamos su llamada, hacemos una retroalimentación de qué pasó en esta llamada y el gran tema puede ser un gran psicóloga, tener la teoría y lo que quieran, pero el gran tema que hay en las intervenciones para que no sean asertivas es la empatía. Y la empatía, cuando no se genera es porque tienen un problema de contención emocional como psicólogo o como psicóloga. Y la empatía tiene que ver justo es sinónimo de respeto. Respeto a la otra persona, como decía su compañera, tiene que ver justo con no juzgar. Y eso no es nada sencillo. O sea, uno puede pensar, pues sí, claro, puede ser obvio, pero en realidad no es nada sencillo. De verdad, ¿cuántas de ustedes han asistido a terapia, análisis o algún proceso personal? Yo. Marcela, sí, ok. También. Yo también. Miriam, Katia. Ok. Perfecto, digo, gracias por compartirlo. También Ana, súper. ¿Por qué, Marta? Ok, Fernando, muy bien. Muy bien. Entonces, Eneida, perfecto. ¿Por qué es tan importante esto? Es muy importante porque si ustedes quieren dedicarse a apoyar, si quieren ponerle una palabra, atender, Lidia, ok, perfecto. Si quieren dedicarse a trabajar con el otro, es necesario que ustedes tengan un propio proceso, ¿no? A veces se dice, no, pues es que yo me autoanalizo. Eso no existe, el autoanálisis. ¿Por qué no existe? Eso se llama reflexión. Todas las personas tenemos capacidad de reflexionar pues nuestras situaciones de vivencia cotidiana. Pero el autoanálisis propiamente no existe porque necesitamos de una otra persona tercera, externa, que pueda guiarnos, orientarnos según su escucha. Y si no tenemos eso, justo lo que decía hace un rato, pues nuestro psiquismo está construido de forma que ante algo que no le gusta o que puede ser como motivo de cambio o amenazante como una crisis, como algo que puede parecer una crisis, se defiende. Entonces, antes dice, no me gusta. O el típico, como un mecanismo nos racionalizamos, no, yo no lo necesito. No, yo puedo sola. No, luego, o no tengo dinero, porque si bien es cierto que el tema económico pues es importante, ¿verdad? Pero pues muchas veces nos compramos, no tengo dinero y me traje mis tenis. O sea, uno le da ese espacio le da prioridad a eso,
para poder atenderse. Entonces, es importante que si ustedes se quieren dedicar a eso, tengan a la par su espacio, digamos, permanentemente. Esto es importante, ¿por qué? Porque si ustedes no aprenden a conocer de qué pie coge a uno, por decirlo así, eso lo van a estar reflejando todo el tiempo en sus terapias o en sus análisis. Cuando escuchan al otro. Fab levantó la mano. Sí, respecto a lo que comentas, es como muy, muy claro, por ejemplo, cuando dicen que gente herida va a ir a herir a otros y gente que ha sanado va a poder sanar a otros, ¿no? Va a poder ayudar a sanar a otros. O sea, es muy importante eso que dices del autotrabajo. Y respecto a la empatía, yo creo que eso del no juzgar, del hacerlo libre de juicios, empatía no es, me suena como a empates, a que somos iguales, a que estamos en igualdad de circunstancias, a que puedo tratarte como a mí me gustaría que me trataran si yo estuviera en esa circunstancia, como un contenedor, como un apoyo, así, sin los juicios, ¿no? Pero es muy difícil hacerlo, por ejemplo, si alguien, como dices, no ha trabajado en sí mismo y te llama a alguien y te dice, ay, es que, por ejemplo, por decir algo, ando con un casado, ¿no? Y del otro lado está escuchando a alguien que su esposo le puso el cuerno, entonces obviamente pues va a ir contra, en vez de ayudar, pues va, si no ha trabajado consigo misma y no ha, ¿sabes? Si no ha hecho ese trabajo, pues se va a ir contra la clienta, en vez de ayudarla, va a detonar ahí una cosa horrible. Entonces, sí, pues es muy claro lo que dices, que es importante hacer el trabajo con uno mismo, ¿no? Para poder hacer ese trabajo empático y tratar al otro con respeto y como un igual, Claro. sin juicio. Sí, justo esto de la herida que mencionas, en realidad es importante que nada más ahí vayamos rompiendo con algunas idealizaciones que tiene mucho la salud mental. Esto de justo la palabra salud y mental, ¿no? No existe nadie sano, o sea, también es un ideal pensar que todos estamos sanos y que vamos hacia la salud y que nadie esté herido. En realidad, todas las personas, lo que decíamos al principio, ¿no? Todas y todos estamos heridos en algún punto. Y no hay nadie que esté sano, o sea, tenemos diferentes vivencias y aprendemos a vivir con las vivencias y aprendemos a modificar o a cambiar lo que no nos funciona hacia algo que sí nos funciona. Pero justo ir dándole otro nombre, tratando de anidar cosas diferentes para que a veces no generemos otros malestares, porque a veces las personas se quedan mucho con la idea de no soy sano, ¿no? O el DSM, no sé si conocen ustedes este libro psiquiátrico que se llama DSM, de desórdenes de enfermedad mental, que lo utilizan los psiquiatras y que tiene un montón de números, DSM-1, DSM-2, DSM-3, y le agregan 100 enfermedades, le quitan 100 el otro año, ¿no? Y lo único que hace es que te enferma más, ¿no? Pero es justamente esta necesidad del ser humano de querer catalogar y controlar todo, poniéndole un nombre que en realidad termina enfermando más a la gente que ayudándola. Entonces, apenas platicamos en una clase, la homosexualidad todavía era una enfermedad en 1990, ¿no? Ahora decimos, so what, o sea, ¿es en serio? Pero sí, recientemente era una enfermedad. Ya la quitaron de ese libro, de ese manual, pero pues así es esto, o sea, tratamos de hacer esto. Y justo lo que comentamos, pues es lo que tú decías, es así, ¿no? Sí es importante, pues, tener una muy buena escucha de uno mismo para poder no hacer un juicio con el otro. No es nada fácil, pero si me preguntaran a mí, ¿qué es lo más importante en un proceso de intervención emocional? Es esto. Esto. Ni técnicas, no, esto. Porque al menos una persona que no tenga una técnica, pero que tenga bien trabajado esto, va a saber guardar silencio cuando hay que guardar silencio. A veces es mejor el silencio y estar ahí al lado escuchando que la persona que se siente supermáster técnica así psicológica, que yo ya me sé las teorías y no sé qué, y nada más está interviniendo, hablando, no deja hablar a la persona,
dice las cosas desde este lado egocéntrico de yo lo sé y estoy en el lugar del saber, ¿no? Y eso solamente genera como más estorbo, eso no es necesario. Es importante por eso trabajar y resalto muchísimo esta parte. Entonces, empatía dijimos, tiene que ver con respetar el discurso, la narrativa de la otra persona. Eso es empatía. Vámonos ahora con, antes de pasar a lo de dirección, vámonos ahora con la palabra contención. ¿Por qué la contención es importante? ¿Cuál es el lugar de la contención en una crisis emocional? Lo que se les ocurra. Aquí no hay buenas ni malas. ¿Puede ser como para evitar desborde de emociones? Ajá, tiene que ver, la contención tiene que ver con contener, ¿no? Algo que se desborda. Bien, ¿qué más? Es un lugar donde también pues te sientes seguro, justamente estás tan rebasado que es ese lugar seguro donde sabes que vas a estar pues guiado y que donde vas a poder pues ahora sí que pues expresarte tal cual estás y evidentemente tener la guía como indicada para poder sacarte de ese momento de crisis. De acuerdo, un lugar seguro, ¿no? Lo que está como delimitado normalmente nos da seguridad, ¿o no? Una casa está delimitada, nos da seguridad, las reglas nos dan seguridad, es lo que tiene que estar delimitado, contenido. Por ahí escuché frenar sentimientos, brindar una sensación, ya me perdí ahí, pero a ver, brindar una sensación de confianza, claro que lo que delimita nos da seguridad y confianza, evitar que la persona atente contra su integridad física, ¿ok? Y poder orientarla a dónde dirigirse para recibir ayuda. Digo, ya nos vemos un poquito más adelante, Fernando, pero sí tiene que ver, ¿no? Bien. Entonces, justo evitar que una persona se dañe en su integridad física tiene que ver con contener. ¿La contención para quién es? Para la persona que sufre la crisis. Ok, para la persona que sufre la crisis. ¿Para quién más? Para el paciente. La persona que sufre la crisis, el paciente. Ajá. ¿Quién más? Para la familia. Sí, también. Pero ¿cuál es la más importante antes del paciente y la familia? Para el acompañante. A ver, ¿a qué te refieres con eso, Lidia? ¿Con el acompañante? La persona que está ofreciendo su ayuda. Eso, perfecto, muy bien. La contención nunca la quitemos de ahí. Primero es contención de parte de quien acompaña para poder contener a la otra persona. Si no tenemos una contención de este lado, difícilmente va a poder hacer una contención emocional. Y la contención, como dijimos, tiene que ver cómo delimitas un espacio, un líquido, un objeto, un algo, en este caso, algo del psiquismo, para poder hacer que la persona pueda establecer, ¿no? Una estabilidad. Bien, y por último, la escucha activa. ¿Habían escuchado este término de escucha activa? Sí, por ahí veo que algunos me dicen que sí, Lidia me dice que no, ¿ok? Bueno, para las personas que no la habían escuchado, escucha, Ana dice que sí, no solamente tiene que ver con oír. Escucha activa es un término que incluso viene desde la psicología, que es un término que utilizamos para escuchar no solamente lo denotativamente, sino lo connotativo, el contexto. Escuchar es como cuando decimos, estamos leyendo un entorno, estamos leyendo, tiene que ver con eso, con mirar más allá, con escuchar más allá. Por ejemplo, en la línea telefónica, cuando aplicamos una escucha activa, tiene que ver con escuchar el tono de voz de la persona, la modalidad, por supuesto que el discurso, lo que está diciendo, en dónde se encuentra, está en la calle, está en su casa, está sola, está acompañada. Entonces, cuando ustedes traten de hacer una intervención, y ahora más que estamos en tema de COVID, y entonces es más posible que haya llamadas telefónicas donde les digan, me siento así y así y así, tenemos que identificar con las famosas preguntas de investigación o de las famosas preguntas periodísticas, que son
qué, cómo, cuándo, quiénes, todas estas, hay que tomarlas, ¿no? La escucha, ¿qué vamos a escuchar? ¿Quién? ¿Con quién está? ¿En dónde se encuentra? ¿Cómo está? ¿No? ¿Cuándo? ¿No? Pasó ahorita. O sea, todo eso vamos a ir resolviéndolos cuando hacemos esta intervención. Entonces, estos son los principales y dirección tiene que ver simplemente con, a diferencia, o sea, haciendo la diferencia de, en comparación de una intervención regular, donde no se tiene que ser directivo, donde quien dirige es la persona paciente, la persona analizante, la otra persona a la que se está generando el análisis, esa persona es la que dirige su propio proceso. La diferencia con una intervención en crisis es que es la persona que está aplicando todo esto la que dirige. Porque cuando hay una ruptura del psiquismo, va a utilizar a nosotros, a nosotras como acompañantes, para que nosotros le prestemos esa estabilidad a la otra persona. Entonces, ¿han escuchado también el término de acompañante terapéutico? ¿Así? Bien. El acompañante terapéutico trabaja mucho con personas, por ejemplo, con psicosis. Cuando hay una persona con psicosis y necesitas trabajar con un terapeuta, esta persona le ayuda porque le presta su contención a esa persona. Incluso, pues, ¿qué implica esto? La acompaña a lo largo de su día, puede verla 2 veces por semana, van al cine, van a comer, la acompaña con sus amigos, a las clases, y se genera un proceso que le llaman en psicoanálisis transferencial, que tiene que ver un proceso desde la persona paciente de generar ciertas afecciones para el acompañante, para poder darle como permiso emocionalmente de que le acompañe. Generando esto, va, digamos, caminando en lo literal y en lo metafóricamente con la persona para que pueda sentirse más estable, más tranquila. Entonces, en psicoanálisis le llamaríamos, nosotros hacemos semblante, ese es el término que se utiliza, semblante, hacemos un semblante, o sea, hacemos una posición, digamos, psíquica para con el otro, para que esa persona pueda, digamos, usarla, ¿no? Entonces, eso hacen los acompañantes terapéuticos. Bien, entonces, vamos a ser más directivos cuando estamos en intervención en crisis, y cuando no, esta intervención, el que dirige es el otro, ¿va? Vámonos con la siguiente diapositiva, por favor. Intervención en crisis emocional. Bien. ¿Qué hacemos primero? Este es un protocolo de atención que Locatel lleva muchos años usando y que también se han usado otras instituciones de gobierno para poder atender a las personas. ¿Qué es lo primero que se hace cuando ya tenemos todo lo anterior? Es poder valorar los factores de riesgo y los factores protectores. Denme un ejemplo de factor de riesgo. Suicidio. Suicidio. A ver, plantéalo un poquito más. ¿Cómo sería? Un caso, un ejemplo. Ok, cuando una persona se encuentra en una crisis emocional y atenta contra su vida porque no puede soportar el duelo, la traición, la pérdida, lo que le esté ocasionando esa crisis, y tiene una navaja, tiene un arma y está a punto de cometer suicidio. Muy bien, exacto. Pues tener la navaja al lado es un factor de riesgo. El estado emocional, pues por sí mismo es devenido de la crisis emocional, pues es un factor de riesgo. Claro. Okay. ¿Qué más? Muchas gracias. Factor protector, Sí. un ejemplo. Pues posiblemente una mujer que está siendo maltratada o golpeada, ¿no? Que igual, pues no, pues está en su casa, evidentemente igual el agresor ya salió, pero sabe que va a regresar, no sé, que no tenga la posibilidad a lo mejor de poder salirse de ahí, ¿no? Posiblemente. Sí, Marcela, ese factor sería un factor de riesgo, donde sabemos que no puede salir de ahí, es factor de riesgo, y que el agresor puede llegar, es factor de riesgo. Pero un factor protector, la palabra protector, ¿cuál sería? En tu mismo ejemplo podría ser. A ver, Katia.
Yo creo que un factor protector podría ser justamente el tomar terapia, ¿no? Ah, exacto. Terapia es un factor Buscar ayuda, Ujú. redes de apoyo. Ujú. Exacto. Entonces, ustedes pueden ser un factor protector de una persona. Locatel es un factor protector. Una puerta es un factor protector. Una casa es un factor protector. Dinero es un factor protector. Puede ser estudios, un documento, qué sé yo, información. Estar informadas es un factor de protección. Entonces, tiene que ver la protección, todo lo que nos cuida, y los riesgos, todo lo que nos amenaza. Esto es lo principal que vamos a explorar cuando tenemos una situación en crisis. Bien, ahora, ¿qué vamos a preguntar? Decíamos hace un rato las famosas preguntas de investigación cuando estamos con una persona. Ahí les coloqué algunas preguntas generales que puede hacer cuando pensemos en si es una persona que nos encontramos en la calle. Le podemos preguntar lo que está ahí, ¿no? Primero, uno saber dónde se encuentra. Puede ser un parque, la calle. Le vamos a preguntar cómo se llama. ¿Para qué nos sirve preguntarle cómo se llama? Para saber Para tal ver si vez están qué en tan el ubicado presente, es. ¿no? ¿Para qué, perdón? Para saber si están en el presente, si están lidiando realmente con la realidad. También es importante llamar a una persona por su nombre cuando estás durante toda la conversación. Hola. Vamos a darle unos minutos a la maestra Aida, ya que tiene algunos problemas de conexión. ¿Ya está ahí? Ya. ¿Me escuchan? Ya te escuchamos y te vemos. Sí. Gracias. Pues son cosas de la cotidianidad. Mis gatos pasaron corriendo y me aventaron así el dispositivo, disculpen. Y siguen corriendo como locos. Voy a ver si no me lo avientan. Ya, ok. Bueno, entonces, decíamos de estas preguntas. El cómo te llamas tiene que ver con si las preguntas nos ayudan para así nosotros saber si están en tiempo, ¿no? Y en realidad, como para saber juicio de realidad, si es importante. Número 1, 2, pues también es una situación ética, ¿no? Saber cómo se llama la persona, pues siempre es importante darle justamente ese nombramiento. Cuando nosotros decimos el nombre, también le ayudamos a contener. Sin darnos cuenta, le estamos ayudando a que vuelva a sí misma y por algo nos dan un nombre, ¿no? Nos dan cierta identidad, ¿no? Entonces, es importante eso. Por ejemplo, en las llamadas que hacemos en Locatel, cuando ustedes escuchan el speech, así le llamamos el speech de entrada y el de salida, ustedes van a escuchar que les digan con quién tengo el gusto y ustedes dirán, no, pues con Laura. Y van a utilizar su nombre y les van a decir, Laura, ¿en qué le puedo apoyar? Porque ¿de qué sirve pedir un nombre si no lo ocupo? O ¿de qué sirve que me hable alguien y me diga, oye, necesito tal cosa? Y no le pregunte ni cómo se llama, ¿no? Justo en un proceso de dignificación tiene que ver nombrar a la otra persona. Entonces es una cuestión ética, genera también a la misma persona contención y también nos ayuda a nosotras saber si se encuentra en tiempo y espacio. Muy bien. Luego, ¿qué te ocurrió? ¿No? Preguntar el qué. Y vamos a observar si tiene visualmente, externamente, y también podemos preguntar si hay la posibilidad, si tiene un dolor físico. Siempre es importante revisar, primero salvaguardar la integridad física de la persona. Preguntarle a la persona, lo mismo que el nombre, ¿sabes dónde te encuentras en este momento?
Y ya en la historia, si la persona puede hablar, podremos ir indagando cuándo, ahorita, hace media hora, hace 10 minutos, fue hace un mes, pero justo ahorita me sentí así, quiénes, cuánto fue lo que sucedió, o sea, todo esto, cuánto, por ejemplo, cuántas pastillas te tomaste, o sea, todo esto podemos ir sabiéndolo si la persona puede verbalizar la situación, que cuando ya no puede verbalizar, por supuesto que podemos hacer un llamado más bien a teléfonos de emergencia. Sí saben cuál es el teléfono de emergencia, ¿verdad? En la Ciudad de México. El 911, ¿no? Exacto, Marta, muchas gracias. Bien, entonces a esta fase se le llama una fase de exploración, donde ustedes van a generar esas preguntas, que uno tiene la función de darles a ustedes información, y dos, a la vez que ustedes preguntan cosas muy concretas, no pregunten cosas como tan abstractas. Si está en crisis, cosas concretas para que pueda la persona irse estabilizando. Bien, nos vamos a la siguiente, por favor. Bien, esta palabra de identificar demanda, ¿no? Pensemos que no solo que la persona puede hablar, está en una situación emocional fuerte, pero no es propiamente una emergencia. Si fuese una emergencia, saben que vamos a priorizar y se va en una ambulancia o se va con una patrulla, si hay que demandar, levantar una denuncia, se puede ir por ahí. Pero esto que ocupamos como palabra demanda tiene que ver con no solamente quedarnos con el motivo. Esto es, a través de la exploración, vamos a poder avanzar para identificar realmente qué hay atrás del motivo de lo que está sucediendo. Aquí seguimos colocando algunos datos, ¿no? Por ejemplo, observar datos físicos, está respirando, no está respirando, valorar el lugar, se puede sentar, le podemos pasar un suéter, una cobija, o no sé qué, ¿no? Estar ahí con la persona, simplemente, digamos, acompañar al lado. Es importante en este tema de la contención emocional, que si ven a alguien llorando, a veces luego la quieren abrazar. O sea, cuando uno quiere abrazar a la otra persona, es porque la persona que necesita el abrazo es uno, no la otra persona. Por eso yo hablaba de la contención emocional al principio. Se contiene primero uno para poder contener al otro. Entonces, si la otra persona está llorando y así, cuando vemos a una persona vulnerable, nos da ansiedad. Entonces, traten de ubicarse ustedes en su propia ansiedad para que no quieran inmediatamente tocar a la persona, abrazarla, tocarle la cabeza, o sea, hacer cosas que puedan ser agresivas para esa persona que se encuentra en crisis emocional. Entonces, lo que hay que hacer más bien es respetar, decíamos, empatía, o sea, respeto, tratar de hacer preguntas, explorar, valorar qué necesita, tiene frío, le duele algo, ¿no? Ver la respiración, de calmarse, preguntar siempre es muy importante. Yo en el trabajo soy parte de la Brigada de Protección Civil y hasta en Protección Civil te dicen, ¿no? Pregunta, o sea, no intervengas, no hagas nada, sino preguntas. Entonces, eso es importante. Bien, luego, frases de acompañamiento. ¿Cuál puede ser? Me voy a quedar aquí contigo. No necesitas una cobija, pero tienes esta frase. Me voy a quedar aquí contigo. Puedes preguntar también las redes de apoyo. ¿Puedo comunicarme con algún familiar? ¿O algún amigo, alguna amiga? O subrayarle si conoce a una persona de confianza a la cual se le pueda preguntar. Ahora bien, ya pasando a temas donde la persona pues no es propiamente una crisis en donde te inmovilice, podemos realizar las siguientes preguntas. Vamos a hacer una exploración sobre no solamente lo que pasó en ese momento, sino ya le había ocurrido antes, cómo lo solucionó, qué funcionó, qué no funcionó. Entonces, estas preguntas nos pueden a nosotros dar un antecedente para saber qué solución podemos ayudarle a construir. Porque de pronto pasa, tengo por ahí algunas llamadas donde
puede ser la asesora muy buena o el asesor. Y empieza a darles todas las, o sea, escucha, ok, medio explora, y como no escucha bien la demanda, identifica bien la demanda y se va con el motivo que cree que es, el motivo que dijo al principio la usuaria, entonces empieza a dar soluciones, genera un plan de acción y resulta que al final eso ya lo había hecho la usuaria o ya lo había visto y no le había funcionado. Por eso es importante que ustedes pregunten si le había ocurrido antes, cómo lo había solucionado y qué le funcionó y qué no le funcionó en ese momento. Así sabrán que es por esa vía ya no es por otra vía. Y aquí del lado derecho tenemos afirmación de alternativas, acompañamiento para la toma de decisión. Esto es, de las alternativas que van construyendo en conjunto con la persona, siempre es importante confirmar con la persona si va por ahí y cómo lo va viendo, si es por ahí la situación. Y el acompañamiento para la toma de decisión. Esto significa que si confirmamos y además es la persona la que tiene que tomar la decisión de hacer eso que estamos planteando. Para que la persona se responsabilice y no seamos nosotras las que estamos insistiendo con algo que tal vez puede ser funcional y pensamos que puede ser funcional, pero pues igual la persona no va por ahí, ¿no? Por ahí no se siente cómoda o no le gusta o no le hace sentido y entonces por ahí no. Entonces, esto es importante. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Algún comentario? Bien. Entonces, ok. Muy bien, gracias, Lidia. Bueno, esto tiene que ver más con ya un proceso posterior. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando los procesos, una persona está en crisis emocional, normalmente las crisis pueden ser agudas o pueden ser crisis momentáneas. Ok, sí, gracias, Eneida. O pueden ser momentáneas. Cuando ustedes fueron a su terapia o a su análisis, no lo compartan o si quieren compartirlo adelante, pero ¿recuerdan qué pasó? ¿Cuál fue su conflicto interno para poder ir? Pero piénsenlo. Normalmente uno va a estos espacios porque hay un conflicto. Ahora, se piensa y muy en el romance, Lidia, la muerte de mi mamá no podía superarlo. No, hay cosas que difícilmente se van a superar, ¿no? Hay pérdidas justamente porque las personas en nuestra vida, sobre todo una madre, un padre, son personas únicas, no se puede sustituir. O sea, pensar que vamos a sustituir una cosa por otra, no, nada que ver. Justo también en eso implica el respeto al otro, ¿no? Entonces, lo que sí podemos es buscar algo que nos dé cierto alivio o cierto consuelo para poder ir funcionando en nuestro día a día, ¿no? Entonces, sí, gracias por compartirlo, Lidia. Entonces, esto que vivimos, estas pérdidas tan abruptas que podemos vivir, justo tiene que ver con este crook que decíamos, este conflicto interno y buscamos esos espacios. Ahora bien, piensen en los espacios que en las situaciones que sean, nosotros creemos que los pacientes vienen porque quieren cambiar. Eso no es cierto. No hay ningún paciente que vaya porque quiera cambiar. En realidad hay una ilusión ahí de que quiero cambiar, pero inconscientemente, internamente, más bien es que yo quiero que me regresen a ese estado anterior, inconscientemente. Aunque desde la razón yo le dé ese argumento de que quiero cambiar. Esto no significa que como efecto cambiemos, no, pero justo es así, inconscientemente no me estaba funcionando algo, deja de funcionarme y ahora busco a alguien que me regrese a ese momento donde me funcionaba. Y en los psicólogos y las psicólogas, bueno, pensando en mi caso que me dedicó al psicoanálisis, tomamos eso justo para poder hacer una intervención, hacer un proceso
de transferencia, que esto significa un proceso donde el paciente o la paciente ponen ciertos afectos y expectativas en uno y nos colocan en un lugar del saber, ¿no? Y es justo que a partir de esto comenzamos a trabajar con esa persona. Entonces, comenzamos trabajando así y pensemos en que toda situación que nos lleva pues es un tema de crisis. Ahora bien, al principio puede ser muy terapéutico. La persona sigue asistiendo con ustedes mientras no se arregle temporalmente el problema. Cuando como que ya medio se parcha el problema, muy seguramente, si no tenemos ese proceso previo de transferencia con la persona, se va o deja de ir, ya me funcionó, ya estoy muy bien, muchas gracias y con permiso. Se vale, hay personas que hasta ahí llegan, pero justo el proceso, el trabajo que tenemos que hacer nosotras y nosotros cuando nos dedicamos a esto es realizar, generar justo una condición, un ambiente y un dispositivo para que la persona, a partir de esa situación de crisis, de ruptura, pueda utilizar esa pérdida hacia una ganancia. Entonces aquí perdemos algo y también se puede ganar algo más. Entonces, bien se decía, ante todo cambio, pues puede haber una pérdida y puede haber una ganancia, puede haber una transformación. Entonces, justo las crisis nos funcionan para eso, ¿no? Justo ir trabajando a esos ideales, esos fantasmas, esas ideas que tengo sobre los constructos de la vida. Ahora que está el tema de, por ejemplo, de lo del género, ¿no? Ahorita que hablamos de mujeres, Marcela, lo del compañere, que mucha gente se burló de compañere, pero que en realidad son crisis en los ideales que tienen la oportunidad de mirar las cosas de una forma diferente, ¿no? Entonces, en todos lados podemos ver crisis, cambios que nos pueden dar justamente el motivo para poder hacer una transformación hacia otra cosa. Entonces, una persona que se encuentra en crisis emocional siempre va a ser una oportunidad para poder hacer una modificación hacia otro lado. Y dependerá de nosotras y nosotros como terapeutas o analistas poder justo generar esas condiciones para que se pueda permitir ese cambio. ¿Por qué digo que dependerá de nosotras y no de la persona paciente? Lo digo porque en realidad quien sostiene su proceso, por ejemplo, analítico, quien sostiene el proceso analítico es desde nosotras, porque es nuestro deseo mucho por la actividad, el que permite a través de las intervenciones adecuadas que la persona pueda quedarse o no. Tiene mucho que ver con eso, con cómo escucho, ¿no? Las intervenciones sean adecuadas para que la persona se mantenga o simplemente se vaya, ¿no? Bien, ¿hasta aquí hay alguna duda? Creo que ya se nos va acabando el tiempo. Ahorita voy cerrando. Bien, entonces, justo como trabajamos en las intervenciones, yo les ponía esta lámina aquí, que es una lámina que utilizamos mucho en psicoanálisis, que es una cosa ya más para la psicología, pero se las quería compartir, que en el psicoanálisis nosotros le llamamos a las personas, a los pacientes, sujetos. No les llamamos paciente, no le llamamos cliente, ¿no? Tiene su nombre y es el sujeto. Tiene su razón teórica de por qué llamarle así. Entonces, ¿qué significa la reposición del sujeto? Ante toda situación de pérdida, decíamos, en una crisis, hay esta posibilidad de transformación. Lo que ven ahí que hay S1, S2, S3 y S4 tiene que ver con nuestro día a día, con lo que platicamos, con nuestro discurso. Normalmente nosotros vamos así como de frente, ¿no? Suena chistoso, pero como caballos así, ¿no? Vamos así en el día a día. Un psicoanalista le llamaba Freud y luego Lacan, le llamaba en un discurso muy metonímico, que significa en un discurso muy así, ¿no? Muy hilado, sin frenar, sin parar. Así, la. Como los discursos psicóticos. No sé si ustedes sepan, los discursos psicóticos son muy
metonímicos. Cuando escuchan, hablan, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, lo que dicen el discurso verborreico, hablan así, bla, 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 ¿no? Muy metonímico. Una cosa va a la otra, y difícilmente hay un espacio de pausa para silencio, analizar algo, reflexionarlo, reposicionarse y sacar algo de eso. A eso es lo que estoy colocando cuando algo cae ahí en la imagen, que se ve una flechita que cae hacia abajo y se ve esa S que ven ahí, como si fuera, parece símbolo de dinero, pero no es ese. Es una cosa así. Ahí se alcanza a ver. Es una S de sujeto. Esta es una barra. Es una barra que atraviesa la S del sujeto y justo tiene que ver con ante una situación en falta, ante una situación que genera, por ejemplo, un vacío, puede generar una nueva reposición de un sujeto, o sea, de una persona. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un niño o una niña les pregunta, ¿tienen hijos, hijas? Sobrinos, sobrinas. Va, dicen que sí. Tengo hijos. ¿Qué pasa cuando un niño o una niña pregunta, oye, fulanita, ¿por qué el cielo es azul? ¿Y qué hacemos los adultos? Bien así. A lo mejor los que pudimos en ocasiones ser más cuadrados de, pues, ¿por qué es así? O sea, igual y no intentas como averiguar un poquito más allá de, o entrar en tanto detalle, no sé. Sí, parte. Posiblemente. Nos preguntan a Fabs, sí, adelante. Yo iba a decir que mi respuesta sería, no es azul, se ve azul o lo vemos azul. Ajá. Pero fíjense cómo nuestras respuestas es muy desde lo racional, ¿no? Desde lo que ya nos enseñaron a pensar que tiene que decirse o es, ¿no? Pero el niño no sabemos realmente qué está preguntando. Y lo más importante es la pregunta. No hay cosa que genere más aprendizaje que te pregunten y que tú te generes una pregunta. Lo mismo sucede con los pacientes, con las personas que están en un proceso. Si no te preguntan y no te hacen replantear las cosas, difícilmente te vas a mover del lugar. Una pregunta es una forma de generar un vacío, es una forma de generar un espacio en blanco, como una hoja en blanco, como cuando vas a escribir una obra o vas a pintar, y vas a crear y construir algo. Entonces, así tienen que ser las intervenciones en consulta. Si ustedes trabajan mucho desde el yo, ¿qué significa esto en psicología? Si ustedes trabajan de cara a cara con una persona desde la razón, incluso pueden tener respuestas muy agresivas de parte del paciente. Una de ellas puede ser que ya no vuelva, ¿no? O sea, puede ser muy confrontante que te estén, digamos, haciendo una intervención para encontrar congruencia, para encontrar sentido, para encontrar razones. Y solemos mucho ser así, ¿no? Entonces, justo las intervenciones tienen que ser desde el sinsentido. Tenemos que escuchar eso que nos cuenta la otra persona para poder crear vacíos, nuevos vacíos para nuevas cosas. Por ejemplo, cosas como, ahorita pensé en el tema de las mujeres, ¿no? Que me llegan casos de mujeres que viven violencia y aunque yo tengo en Locatel una línea de trabajo que es muy yoica, muy desde la razón, muy desde la institución del estado del control, en clínica yo no voy a tomar esa postura. Y si una mujer me dice que vivió violencia, ¿no? Y me dice que pues las mujeres desde en su casa siempre ha sido así, y es que por ser mujeres que vivió eso, y es que pues no quería ser mujer, etcétera, uno puede preguntar, ¿no? ¿Y qué es ser mujer? Ejemplo, ¿no?
y vas a hacer que la persona solita empiece a construir qué es ser mujer. Bueno, uno da por hecho que es ser mujer, pero nunca se había puesto a preguntarse qué es ser mujer. Y este tipo de intervenciones nos van a ayudar a nosotras en la clínica y a la persona a poder generar nuevas formas de ver las cosas. Entonces, alguien llega con una crisis, puede ser aguda, severa, que va a normalizarse. Por fortuna se puede quedar ahí en el proceso y vamos viendo en qué momento se estabiliza y ya podemos empezar a hacer pequeñas intervenciones que van a crear en el fondo pequeñas crisecitas, ¿no? Pequeñas crisis de vacíos, pero que sí pueden ser no agudas, pueden ser trabajables, para poder preguntar y generar justo lo que subrayó ahí en amarillo, ¿no, Eli? Que es, la paciente está contando S1, S2, S3, S4, hacemos una pregunta, ¿qué es ser mujer? Y entonces hay una pausa, se queda pensando y puede decir no sé, que eso será fabuloso cuando alguien diga no sé qué es ser mujer. O que empiece a hablar y de pronto pase algo y diga algo diferente y entonces hay un cambio ahí de mirada a través de la pregunta. Y se dan cuenta, de esa S barrada viene otro S1, S2, S3. Entonces, es una serie, es una forma de colocar los discursos en una línea para ver cómo van cayendo las diferentes formas de mirar la vida, o, por ponerlo de otra palabra, los significados, para poder hacer algo con eso, ¿no? Entonces, justo la idea es esa, cuando hacemos una intervención en crisis. Sí, muchas veces vemos ese lado de contener, que es importante para trabajar, por supuesto, en un inicio, pero nunca debemos dejar al lado que no solamente es un espacio para contener, normalizar y órale, a lo mismo de siempre. No se trata solamente de normalizar, se trata también de mirar qué fue lo que genera la crisis y a partir de eso, si el sujeto tiene una posibilidad de reposicionarse psíquicamente y surgir de ahí que surja algo diferente. Como nos comentaba al principio su compañera, ¿no? De pronto había tanto que ya necesitaba redes de apoyo o este curso, o ya necesitaba un espacio así. Y justo que también tiene que ser ese espacio de cambio, de transformación, pero una transformación no ideal y romántica hacia donde uno quiere, sino hacia donde la persona puede ir. Por ejemplo, ahí, y ya para ir finalizando, para pasar a las preguntas, de acuerdo a esto que estamos viendo, el cigarro podría ser un factor protector o un factor de riesgo, pensando ahorita en lo último que dijimos de la clínica. De riesgo. De riesgo, eso es una. ¿Alguien más? Katia, de riesgo. Algunos los veo pensando. Bueno, esa es una pregunta. A ver, protector porque contiene su ansiedad, pero también de riesgo. Eneida, muy bien. Bien, sí, contextualizaste. Si lo pensamos desde mi profesión, bueno, desde mi actividad laboral en Locatel, desde enmarcarlo desde una atención en crisis y pensar que puede ser algo de riesgo, porque te daña tu salud, ¿no? O sea, si lo pensamos desde lo consciente, desde lo racional, desde la teoría del yo, ¿no? Ahí luego le pueden buscar qué es esto de la teoría del yo, si tienen curiosidad o preguntarle a sus profesores y profesoras. Si es desde ahí, pues por supuesto que va a estar mal, porque la sociedad nos dice que el cigarro está mal. Por ejemplo, yo no fumo, no me gusta el cigarro, me desagrada mucho, pero no por eso, si a una persona que está en consulta fuma, voy a decirle que eso está mal. Incluso, aunque le esté haciendo mucho daño el cigarro, no voy a partir de ese prejuicio. Se le hará
digamos, se hará un espejo, se le reflejará a esa persona a partir de nosotros que como a partir de fumar hay algo que no le está funcionando porque está enferma. Eso es diferente, pero no significa que desde el prejuicio yo diga que eso está mal. Y justo lo que decía su compañera es cierto. El cigarro, como otros objetos, inicialmente pues tienen una función y no se trata que se los quitemos. Se trata de que seamos prudentes en la intervención y posteriormente tal vez la persona diga pues ya no quiero cambiar y quiero dejar de fumar. Ah, bueno, se le acompaña en eso, pero no se trata justamente de tomar desde nosotros justo el prejuicio. Entonces, tomando justo ese ejemplo, tiene que ver con cómo uno y una va a hacer una intervención, cómo va a mirar, ¿no? A esa persona en la intervención que realice. Entonces, pues creo que se me acabó el tiempo y bueno, ya me estoy pasando un poquito. Hay muchas cosas que decir sobre la atención clínica, sobre la atención en crisis. Me gustaría más bien que me hicieran algunas preguntas si tienen dudas hasta el momento. Y si se quedaron con muchas preguntas, pues eso es muy bueno, porque significa que hay cosas que puedan plantear posteriormente con sus profesores, que ustedes puedan investigar, y mientras yo les puedo apoyar con lo primero que podamos contestar, ¿verdad? Entonces, ¿quién quiere comentar algo? O preguntas, lo que sea. A ver, creo que o es Lidia o Fabs. Yo tengo una duda. Yo sé que en algunos países se incrementó el índice de suicidio por el aislamiento por COVID. ¿Es el caso de México? Sí, sí hubo un incremento en suicidio, sobre todo en el rango de adolescencia. O sea, toda la adolescencia e incluso un poquito el infantil, pero la adolescencia es donde se incrementó. ¿Y México está haciendo algún tipo de programas de prevención para ayudar a estas generaciones? Porque pues va a haber un impacto a largo plazo con esto del aislamiento. ¿Tenemos algún plan? Digo, desconozco de acuerdo a cada área, porque seguramente cada área de gobierno tendrá su propio plan, ¿no? Pero tendríamos que encaminarnos hacia allá, porque yo creo que ahorita estamos más preocupados y preocupadas por la atención de salvaguardar la parte física, lo cual me parece como parte de un proceso, pues por supuesto, y estamos desatendiendo la parte psicológica, la parte psíquica. Hace unos meses di justo una conferencia sobre el tema de COVID, ¿no? Y hablamos de eso, ¿no? De los suicidios, de cómo le damos un lugar secundario, cuando la pandemia no solamente es una pandemia biológica, es una pandemia completamente emocional, psicológica, porque es una pandemia de ansiedad. Nosotros y nosotras nos construimos psicológicamente a partir de un otro. O sea, desde que nacemos, es el otro el que nos construye, el que nos da un lugar en el mundo. Entonces, siempre eso es lo que nos ha dado como esa, por ponerlo así, esa estabilidad, ese reflejo, esa representación en el mundo. Y en el momento en que nos quitan eso, habrá personalidades que son como muy más racionales, más cuadradas, que puedan ir dándole un sentido diferente, ¿no? Y habrá personalidades que están muy sueltas. O sea, habrá algunos psiquismos que andan muy sueltos, muy, no quiero, es que luego ocupan la palabra de debilidad, pero no es que sea debilidad, simplemente es suelto en su psiquismo, que se nos desbordan así. Entonces, a mí me tocó mucho dar consulta, que me buscaran tanto en mi consulta, en mi práctica, como a través de una empresa, que yo también doy consultas por una empresa que me mandan de pacientes de Walmart, de Coca-Cola, etcétera. Y pues casos rarísimos, niños y niñas y adolescentes me llegaban muy poco. Y este año es lo que más he atendido.
al final del día somos seres sociales y también pues parte de la resiliencia es tener una red de apoyo y ahora eso es lo que yo me he estado preguntando, como si no tenemos esa construcción social y si las nuevas generaciones no tienen forma de construir esa red de apoyo, entonces la consecuencia debe ser pues, fuerte, ¿no? Sí, hay una fragmentación muy, muy fuerte y la hay desde antes de la pandemia. O sea, el tema, por ejemplo, de los usos de los dispositivos celulares, puede sonar un poquito muy juicioso, ¿no? De pensar que hay una forma, la verdad o la forma de vivir, ¿no? O sea, cada época ha tenido sus temas. Esta, con la tecnología, tiene el propio. Pero la característica, la cualidad de los dispositivos es que te rompe con el otro y te quedas en una situación muy imaginaria, porque solamente es la imagen por todos lados. Ustedes van al Facebook y están viendo constantemente noticias, ¿y qué hacemos? Le hacemos así, ¿y cuántas publicaciones vemos en un minuto? O sea, son muchas. Entonces, todo el tiempo estamos trabajando, no estamos ejercitando nuestra parte simbólica, nuestra parte de significaciones del mundo, sino es rápido. Son sensaciones placenteras, rápidas, que no alcanzan a un trabajo de creatividad, de análisis, nada. Son placer, 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 veo y no capto nada. Entonces, cero información, todo es muy, muy por encimita. Entonces, se generan, por supuesto, va a haber mucho tema de fragmentación y mucho tema de ansiedad, el tejido social se rompe más, ¿no? O sea, hay toda una serie de efectos. Bien, y ahora sí, creo que Lidia quería hablar. Sí, únicamente para puntualizar que es muy importante que esas crisis emocionales, nosotras también las estamos viviendo. Nosotras como seres que estamos dentro de un aislamiento, el cual nunca nos imaginamos que fuera tan eterno. Recuerdo cuando inició la pandemia decían que en mayo ya se levantaba y pues nunca nos dijeron de qué año. Entonces esto nos ha hecho buscar otros canales como es el de la capacitación en línea. Nos volvimos tecnológicas, sabemos ahora cómo manejar una plataforma para podernos comunicar, tenemos una cuenta, manejamos, bueno, yo tenía mucho tiempo, pero muchas personas se volvieron mucho más y vimos el efecto en los maestros sobre todo. Aquí lo más importante y a quien más considero que le esté pegando, como lo dice Fabs, son los nuevos, los niños. Yo lo veo con mi nieto. Mi nieto lloraba al ver a la gente porque él nació en diciembre del 19. Entonces, cuando él apenas tenía la edad probable de poder convivir con gente, ha vivido aislado, se ha postergado el ingreso a su escuela. Y en broma le digo a mi hijo que va a ser como Tarzán, se va a criar no con los monos, sino con los perros que tenemos tanto en la casa de ustedes como en la casa de mi hijo. Entonces, pues él platica con los perros y habla con las plantas y juega con sus juguetes, pero el niño no socializa, no puede ver a nadie. O sea, no lo sacamos aparte porque pues no tiene las vacunas de más que la de la influenza, eso es todo. Y esa parte sí me pega mucho, lo dice Fabs y sí es muy cierto. ¿Qué van a hacer esas nuevas generaciones que no saben de correr, de jugar, de caerse, de convivir con tierra, de compañeritos? O sea, no tienen esas amistades con las que nosotros también socializamos y nos formamos. Y eso no lo podemos sustituir con una plataforma. Nos queda claro. Ese era mi comentario. Exacto, no, tienes toda la razón. En realidad sí estamos viendo esos efectos, esto que dices de no socializar. Me pasa igual con mi sobrina. Pues ella tiene 4 años y aunque no tiene la edad de tu nieto, pero pues ya ya podía pasar al kinder y de pronto ya no. Y vemos cómo socializan a través del miedo, lloran, no se quieren acercar, son más introvertidos. O sea, sí hay una serie de situaciones que les generan más fragmentación y se la pasan que, digo, estamos pensando en los perros, pero o sea, ya no, ni perros tienen, ¿no? O sea, están nada más con el teléfono y la veo con el TikTok pegada, ¿no?
esto de que hizo Facebook del famoso metaverso, que me parece una cosa horrible, ¿no? Pero que se está haciendo. Entonces, hay muchas cosas que trabajar. Creo que es un momento de oportunidad, de crisis a nivel mundial, porque el mundo en sí mismo, la vida misma, nos dio una cachetadota a todos los que creemos que controlábamos todo, cuando no controlamos nada, ¿no? Entonces nos dio una cachetada y nos dijo, no, aquí no importa nivel socioeconómico, edad, o sea, murieron muchas personas, incluso millonarios que tenían dinero, todo, y se murieron. Entonces, este virus nos dijo eso, nos dijo la humanidad, no, pues ustedes no controlan nada, ¿no? Entonces, también nos dio una oportunidad de poder replantearnos ante la crisis y decir, bueno, ¿con qué tenemos? ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo que importa? Y ante eso yo les dejaría ahí para terminar ya una reflexión sobre eso. ¿Qué postura tienen ustedes ante la muerte? Hay mucho tabú sobre el morir, hay mucho tabú sobre la muerte. Y es bien difícil trabajar ese tema, desprendernos de nosotros mismos, de lo que depositamos en el otro, es bien difícil. Pero cuando nosotros logremos aceptar la pérdida, el darle otro lugar a la mirada de morir, yo creo que ahí vamos a encontrar una paz, una tranquilidad muy importante. Ahora esto que cada quien tiene su motivo y es muy válido, pero yo creo que aislar a los niños y a las niñas al punto de no llevarlos a la escuela por el tema del virus, pues tiene más consecuencias que beneficios. Por ejemplo, recientemente lo que pasó con la polémica con gobierno, que si mandaban a los niños, que si no, que si era un irresponsable, otros decían que sea necesario. Si bien es una decisión propia, y es difícil porque es una decisión propia como tutor de un niño o una niña, que al final, ¿quién está decidiendo ahí, no? Si le preguntan a los niños y niñas, yo creo que dirían muchos y muchos, ya quiero salir, ¿no? Ahorita ya tenemos la vacuna por fortuna, tenemos otros avances, el Omicron pues está más leve, ¿no? En mi trabajo noto los efectos y bueno, pues 2, 3 días y ya lo que sigue, ¿no? Van mejor. Pero este miedo aberrante que tenemos a que nos pase algo en la vida, nos inmoviliza. Entonces, yo me cuido, uso cubrebocas y tomo las medidas, pero sí, no exagero tanto y si salgo, pues con la gente que quiera salir y en el momento, claro que siempre voy a respetar al tercero, porque estamos en una sociedad, me pongo mi cubreboca y si estuviera yo infectada no saldría, pero si salgo y me enfrento sé que cuento con ese riesgo y la vida así es. Entonces voy a tratar de buscar los medios para no infectarme, por supuesto, porque pues, no soy kamikaze, ¿no? Pero tampoco me voy a frenar tanto, ¿no? Porque pues, hoy estás, mañana te pasa, la vida así es. Entonces creo que uno tiene que aprender en este proceso de vida a darle un lugar a la muerte, un lugar diferente. Y yo creo que eso nos va a permitir muchísimo. Ya para terminar, ayer vi una película que es bien X, les va a parecer muy X, se llama, es con, la historia es de estos hombres, estos hombres personajes, son un actor de acción, que él lo mandan creo que a Rusia, y él se dedica a matar lobos, ¿no? Para cuidar a los trabajadores de algo que están haciendo ahí en Rusia, ¿no? Y entonces, ya de regreso, el avión se cae, y cuando se cae, pues se muere la mayoría, y la historia trata de cómo sobrevive ese actor en medio de la nieve, y en medio de un grupo, de una manada de lobos, ¿no? Bueno, X la película, pero el punto es, me pareció muy bonito porque la vi apenas ayer, me pareció bonito porque el cuate, cuando está muriendo alguien, es un hombre joven, está muriendo, se aferra a la vida, ¿no? Se aferra, está desangrándose ya, tiene abierto el estómago, se aferra y llora y está en crisis, no sabe qué hacer, y nada más se le ve la pupila dilatada, y sus compañeros también, ¿no? Como hazle esto, hazle tal cosa, y el protagonista, tranquilo, calmado, lo que hace es decirle a la persona, en vez de buscar taparle la herida y mentirle, ¿no?
le dice, estás muriendo. No, 12 horas para sobrevivir, ¿sí? Ah, tal vez con... sí, es exacto, Liam Neeson, esa. Y esa escena, ¿te acuerdas, Lidia, que le dice como, stop, ¿no? O sea, stop a la angustia, a la ansiedad. Hay que morir con dignidad. Entonces le dice él, estás a punto de, estás muriendo, ¿no? ¿A quién amas? ¿No? ¿Quién te ama? Y dije, qué bonito, o sea, hizo una pausa para que su último momento fuera ese momento de dignidad, para que tuviera ese espacio para pensar en alguien que ama y aceptar que estaba a unos minutos de morir, ¿no? Fabs, durante la pandemia nos hemos olvidado que los humanos morimos y seguiremos muriendo por diversas razones, no solo por COVID. Claro, por supuesto. Entonces, de eso se trata, o sea, las crisis siempre van a haber, hay crisis grandotas, hay crisis chiquitas, qué bueno que haya muchas crisis chiquitas para que nos reposicionemos, pero sobre el COVID, piensen en eso, ¿no? ¿Qué lugar ustedes le han dado a la muerte? ¿No? No es malo morir, o sea, más bien el tema es que cómo vivimos, más bien por ahí va la pregunta, ¿no? Bueno, pues les agradezco muchísimo, ya nos pasamos unos 20 minutitos, pero pues espero que se lleven algo, que se lleven preguntas, reflexiones, y qué bueno que tienen ese interés y ese deseo de buscar espacio, de buscar redes, de seguir hablando del tema, de que hay un pretexto para que algo surja y se creen nuevas cosas. Entonces, pues, les agradezco muchísimo y pues nos estaremos viendo próximamente porque luego nos topamos en las confes o en las clases. Muchísimas gracias, maestra Aida, por acompañarnos. Sí nos pasamos un poquito, pero bueno, creo que a todas y a todos nos gustó mucho pasarnos ese tiempo. Ya como para despedirles y que tengan una bonita noche, les recuerdo que el día de hoy se liberó material del módulo 2 y del módulo 3, así como del módulo 4, pero vamos a tener algunas actividades que ustedes tienen que entregar del módulo 2, 3, y del 4 vamos a cambiar de equipos y de pareja, como se los había comentado. Entonces, lo que puedan ir avanzando del módulo 2 y 3, adelante, y del módulo 4, espérenme tantito porque vamos a hacer cambio de equipos. El próximo lunes lo revisamos ya con Fernando para darle seguimiento, para avisarles en qué equipo estarían y para que si tienen alguna duda con respecto a las tareas, pues también lo revisemos. Perfecto. Que tengan bonita noche todas y todos. Muchísimas gracias, maestra Aida, por estar con nosotros el día de hoy. Que descansen. Y Eli, hasta luego, descansen. Buenas noches a todos. Buenas noches.